encontramos en el departamento del Putumayo con la asociación Menga. Estamos trabajando cómo vamos con la nueva ley 1448, las víctimas del municipio Valle del Guapués. La ley 1448 salió en el 2012, hasta el momento por parte de la unidad de víctimas no ha sido socializada con las organizaciones, aún con nosotros como líderes no la conocemos de parte de la unidad, quien es el ente coordinador. La ley 48 pues resulta y pasa que ya tuvo un año que la aprobaron y apenas se van a dar los frutos, o sea en partes se está dando los, como se dice, pero en el municipio ahorita desconocemos todavía esa ley, todavía apenas es nueva para nosotros, entonces no hemos mirado los frutos en nuestro municipio. La ley 1448, ley de víctimas, generó unas expectativas inmensas en la gente que a todo el mundo lo van a reparar económicamente y que los montos son, cuando le hablan a las personas de otros hechos victimizantes que les van a indemnizar con 40 salarios mínimos, entonces la gente se forma una expectativa demasiado amplia y eso ha generado conflictos entre víctimas de otros hechos y desplazados. Entonces veo que las cosas se están haciendo al revés, que primero se debía socializar la ley de víctimas, darle a conocer los derechos a las personas y después empezar a reparar de acuerdo al conocimiento para poder que sea verdaderamente, como dicen las normas, concertado, llegado a acuerdos con las víctimas, pero no se está haciendo de esa forma, entonces nosotros lamentamos eso. Y de la ley de víctimas puedo decir que a unos es favorable, para otros no. Para algunos, tal vez para los que mienten, para los que tienen, porque a muchos han reparado tal vez por causa de las mentiras. Les ha salido casa. Les ha salido casa y todo, y en cambio a otras no ha salido esa reparación. Y como le dijera, a ver, para muchos que necesitan, a ellos no les han salido, ni siquiera los han reparado con lo que es digno para ellos. La ley 1448 es una ley muy bonita, pues para nosotros el conocimiento es de que la ley no tiene recursos, es una ley de escritorio, únicamente nos están tomando el pelo, ahorita con lo de campañas políticas y todo eso por la reelección política, vienen aquí a inculcarnos que la ley 1448, pero hasta el momento no se ha visto nada, de ninguna forma. Casi a las víctimas no los están beneficiando en absolutamente nada. Y lo otro, como todo esto le metieron política, tanto en las entidades, en las oficinas y de todo eso, por lo menos caso concreto, lo de la unidad de víctimas, que eso está bien politizado aquí, y lo otro también es con los diálogos de paz en Cuba. A nosotros nos dejaron de mandarnos lo que eran las ayudas humanitarias. Desde que iniciaron los diálogos por allá, creo que algunas familias han recibido la ayuda humanitaria de emergencia. El resto no, todo está parado ahí, los turnos no se han movido desde marzo, están paralizados totalmente, pero sí dicen que con eso vamos a lograr la paz. A nosotros aquí vienen, nos dicen, bien, y bonita es la capacitación que nos dicen. Ustedes tienen derecho a esto, tienen derecho a vivienda, educación, salud, a quedar mejor de lo que estaban antes del desplazamiento. Pero ¿quién lo cumple? Con todo ese poco de funcionarios corruptos. Sobre la reparación, esta ley está muy corta porque han desmejorado lo económico que era antes la 387 con la ley 1448. Si ustedes han mirado y han observado, desmejoraron totalmente el rubro económico. Restitución del bien puede hacer toda persona que hayamos sufrido de un despojo, abandono o que hayamos sufrido un desplazamiento masivo. La verdad es que sí, la reparación individual no ha sido pues como exitosa, mucho menos la reparación colectiva.
las personas que tienen que ver con reparación colectiva tienen menos conocimiento que la que tenemos las personas que estamos reclamando la reparación individual. A algunas personas que han retornado, por ejemplo, el caso del Tigre y el caso del Placer, que son reparaciones colectivas, la verdad que no les han cumplido. Y lo que vemos nosotros, nos sentimos preocupados porque hay obras de infraestructura como parques polideportivos y otras obras que centros de salud que se los están cobrando como reparación cuando esas son obras de infraestructura que por obligación el Estado las debe construir porque están para cumplir para cumplir con las funciones de los derechos fundamentales de las personas, para prestar un servicio en cuanto al cumplimiento de los derechos fundamentales de la persona y no debían de estar siendo incluidos como reparación. En el tema de la indemnización, primero hay que hacer un estudio socioeconómico a fondo de cada familia. Pero como que ya están hablando por allá en otras partes de reparación, indemnización, si es que ni siquiera nuestros hijos han podido acceder al estudio. La verdad, en el contexto de la ley 1448, es una ley que prácticamente nosotros la llamamos sin recursos para las diferentes instituciones a nivel nacional y del ente territorial. Según el artículo 9 hay un pedacito donde habla sobre sostenibilidad fiscal, donde nosotros interpretamos que mientras no haya recursos para esa ley, entonces no vemos una reparación justa como nosotros como población víctima del desplazamiento queremos de acuerdo a las normas internacionales que rigen lo que tiene que ver con reparación. El otro también es que dentro del artículo 132 manifiesta de que por vía administrativa nos van a cobrar a nosotros lo que tiene que ver con subsidios, saneamiento, tierras, adjudicaciones, titulaciones como vía administrativa. Entonces yo creo que lo que tiene que ver con subsidio de vivienda es un derecho fundamental que no lo debe el gobierno nacional cobrar así. Que nos facilite, el gobierno nos facilite unos créditos blandos a largo tiempo, que no nos los regale, sino que nos haga hacer un préstamo para nosotros poder recuperar nuestras tierras o montar un proyecto productivo. Hay muchas cosas ahí que toca hablar, de los líderes, que toca decir, porque no solamente hay que repararlo en cosas, ¿no? Yo sé que es cierto, plata, todo eso es bueno, pero también hay que repararlo en un psicólogo, hablar, botar todo eso que tiene uno, porque no solamente es que le llenen las manos de plata, porque la memoria de uno, el corazón de uno queda como muerto, porque a pesar de eso a uno la violencia lo mata. El Estado nos debía entregar a nosotros un pedazo de tierra donde nosotros podamos producir y autosostenernos. Yo no estoy de acuerdo con las medidas asistencialistas y con que me estén entregando 2 prórrogas alimentarias al año. No, a nosotros nos han vuelto mendigos. Nosotros no queremos seguir siendo carga para el Estado, nosotros queremos producir. Pero tenemos problemas graves para retornar aquí en el Bajo Putumayo, porque la mayoría de las tierras del Bajo Putumayo se le han entregado a las compañías petroleras. Y en este momento ya no podemos retornar allá, o cuando retornamos, esas tierras están dentro del área de influencia petrolera y por lo tanto no vamos a poder regresar allá. Entonces quisiera saber qué medidas tiene el Estado para reparar a estas personas que estamos en esa situación. Le pido al Estado con las víctimas de nuestro departamento es que todo lo que ha pasado, ojalá lo que vaya sobre la ley se cumpla, no se quede solo que se firmó una ley y se quede firmada esa ley, que quede sin cumplir. Si ya montaron la ley 1448, esperamos que lo que montaron sobre esa ley se cumpla. Pues yo lo primero que yo le diría es que no hubiera más guerra, porque la guerra se ensaña en personas que son más débiles, sobre todo en los niños. Es bonito, francamente, ser uno pobre, aunque no le toques tener nada de ropa, pero que esa violencia ya no hubiera, la paz, la tranquilidad.
¿Qué va a hacer para garantizar el derecho a la vivienda a la población desplazada que no cuentan con vivienda propia y digna y que perdieron su vivienda en el momento del desplazamiento? ¿Qué política cuenta la unidad de víctimas que tienen para garantizar el acceso a la educación superior para los jóvenes desplazados que terminan el grado 11? Nosotros, teniendo bajo su rendimiento en las pruebas IFES, ¿podríamos ingresar fácilmente a la universidad? Estamos llorando en nuestro país, estamos cansados de la guerra, estamos clamando al Dios de la luz, nos brinde esperanzas para construir un mundo nuevo a la vida, lleno de libertad, de paz.